Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Santiago y con mis compañeros Kevin Rojas, Adrián Lozano, Jesman Mercado, Emanuel Sánchez y Kevin Forero le vamos a hablar sobre las épocas literarias, con su qué es, su contexto histórico, su contexto social y sus autores y obras más reconocidos. Para comenzar con esta exposición, el primer tema que van a exponer mis compañeros es el realismo expuesta por mi compañero Kevin Forero. El realismo literario surge en Europa en el siglo XIX, específicamente en la década de 1830, como respuesta a los cambios sociales, económicos y políticos de la época. A continuación, contexto histórico, Revolución Industrial. La Revolución Industrial transforma la economía y la sociedad europea, creando nuevas clases sociales y problemas sociales. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 sentó la base para la igualdad y la justicia social, pero también creó un clima de inestabilidad política. El nacimiento y unificación. La unificación de Italia y Alemania, así como el surgimiento de movimiento nacionalismo en otro país, cambiaron la configuración política y europea. Contexto social. Crecimiento urbano. La industrialización lleva a un rápido crecimiento de la ciudad, creando problemas de hacinamiento, pobreza y enfermedades. Desigualdad social. La brecha entre ricos y pobres se amplió generando tensiones sociales y conflictos. Cambio en la estructura familiar. La industrialización y la urbanización cambiaron la estructura familiar tradicional, creando nuevos roles y desafíos para las mujeres y niños. Honore de Balcans nació el 20 de mayo de 1799 en Tours, Francia. Murió el 18 de agosto de 1850 en París, Francia. Novelista y dramaturgo francés, figura clave del realismo, autor de La comedia humana, una serie de novelas que retrata la sociedad francesa de su época. Obras: Papa Gorip de 1835, Eugenio Grander de 1833. Segundo, Gustavo Flaubert. Nació el 12 de diciembre de 1821 en Reims, Francia. Murió el 8 de mayo de 1880 de Grosvis, Francia. Novelista francés, considerado uno de los padres del realismo, autor novelas que critican la sociedad burguesa de su época. Obras destacadas: Mandema Bovary, 1857, La educación sentimental, 1869. Tercero, Charles de Mig, Inglaterra. Nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Murió el 9 de junio de 1870 en Gina, Inglaterra. Novelista inglés, figura clave del realismo en la literatura victoriana, autora de novelas que critican la sociedad inglesa de su época. Obras destacadas: Oliver Twist de 1838, David Copperfield de 1849, Steve Francia. Nació el 23 de enero de 1783 en Gran Francia. Murió el 23 de marzo de 1842 en París, Francia. Novelista francés, figura clave del realismo, autor de novelas que exploran la psicología de la sociedad de su época. Obras destacadas:
Rojo y negro, la Cartuja de Parma. El 5, Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia. Murió el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, Rusia. Novelista y filósofo ruso, figura clave del realismo psicológico, autor, novelista que explora la psicología y la filosofía de sus personajes. Obras destacadas: Crimen y Castigo de 1866, Los hermanos Karamazov de 1888. Algunos resúmenes de las obras: Madame Bovary de Gustave Flaubert, 1857. La historia de Emma Bovary, una joven mujer que se siente atrapada en un matrimonio sin amor y busca escapar de su vida monótona a través de la fantasía y el adulterio. Segundo, Rojo y Negro, Steve Fall, 1830. La historia de Julián Sore, un joven ambicioso que se convierte en un tutor de una familia aristócrata y se enamora de la señora de la casa, Madame de Renal. Tercero, Oliver Steam, de Charles Dickens, 1838. La historia de Oliver Sim, un joven huérfano que se une a una banda de ladrones en Londres y lucha por sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. Cuarta, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, 1866. La historia de Rodion Romancic Rox, un joven estudiante que comete un asesinato y se debate entre la culpa y la justicia de su acción. 5. La educación sentimental de Gustave Flaubert, 1869. La historia de Freuder Moraes, un joven que se enamora de una mujer casada y lucha por superar su desilusión amorosa. Sexta, exigen grandes de honores de Blacks, 1833. La historia de Eugenio Grande, una joven mujer se siente atrapada en un hogar dominante por su padre ahora y busca escapar de su vida monótona a través del amor. David Copperfield, un Charles Dick, 1849 y 1850. La historia de David Chopps, un joven que se enfrenta a la adversidad y la pobreza después de la muerte de su madre y encuentra refugio en la amistad y en el amor. La primera vez, Ore de West, 1869. La historia de Lizeth Friend, una prima pobre y resentida que busca venganza contra su familia rica y poderosa. Después de la explicación del realismo, el siguiente tema que van a hablar mis compañeros es sobre la literatura en los inicios del siglo XX, explicada por mi compañero Adrián Lozano y Emanuel Sánchez. Concepto. La literatura de inicios del siglo XX es el conjunto de manifestaciones literarias que reflejan la crisis, los cambios sociales y las innovaciones artísticas de las primeras décadas del siglo XX. Contexto histórico y literario. Es un periodo marcado por la Primera Guerra Mundial, el avance científico y la crisis de valores. Surgen movimientos como el modernismo, las vanguardias y las generaciones del 98 y 27. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía una época de grandes transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y culturales. La Primera Guerra Mundial, un rápido desarrollo industrial y urbano, crisis de valores y movimientos feministas. Los autores. Primer autor, Rubén Darío. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 y murió el 6 de febrero de 1916 en León, en Nicaragua. Rubén Darío fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense conocido el máximo
representante del modernismo literario en el lenguaje español. Su estilo renovó completamente la poesía hispanoamericana y el español. Desde joven mostró un talento extraordinario para la escritura. Publicó su primera verso a los 14 años. Viajó por muchos países. De esos países son Chile, Argentina, España, Francia, entre otros. El otro autor, Miguel de Unamuno. Miguel Unamuno nació el 29 de septiembre de 1864, vivió en España. Falleció el 31 de diciembre de 1936. Fue un filósofo, poeta, ensayista y profesor español, considerado uno de los miembros de la generación del 98, grupo de autores que reflexionaron sobre la crítica de identidad y decadencia de España tras la pérdida de su colonia en 1898. El otro autor se llama Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 y falleció el 3 de junio de 1924. Kafka fue un escritor checo de lenguaje alemán, considerado uno de los más importantes del siglo XVIII. Vivió una vida marcada por la soledad y la incomprensión familiar, especialmente por sus padres, y una profunda angustia existencial. Trabajó en una compañía de seguro, pero su verdadera pasión fue la escritura. El otro autor también se llama Federico García Lorca. Federico García nació el 5 de junio de 1898 y él murió el 18 de agosto de 1936 en Granada, España. Federico García Lorca fue poeta, dramaturgo y poeta, además de músico y pintor. Fue una de las figuras más destacadas de la generación del 27, un grupo de escritores que renovó la poesía española en el siglo XX, XX. Él vivió en una grande época cambio de político. Fue una persona liberal y sensible, a lo que llevó a enfrentarse con las ideas conservadoras de su tiempo. Durante la Guerra Civil Española fue ascendido en 1936 por motivos políticos. Su muerte lo convirtió en un símbolo de la libertad artística y humana. Y el otro autor se llama César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Vallejo fue un poeta, narrador, ensayista y periodista peruano, considerado uno de los más grandes poetas de la literatura en lenguaje español del siglo XX. Él vivió una vida difícil marcada por la pobreza, la injusticia y el sufrimiento humano, temas que influyeron profundamente en su obra. Él estudió en la Universidad de Trujillo y trabajó como maestro en 1920. Fue encarcelado injustamente, lo que afectó profundamente. Luego viajó a Europa, donde vivió el resto de su vida, principalmente en París. Él murió a los 47 años. Dejó una obra sobre profundamente innovadora humana. Obras. Primera obra, Azul. Azul fue creada en 1888, conocida la obra más que inició el modernismo. Cambió cuentos y poemas
con gran musicalidad y reflexionamiento. Tema: el arte, la belleza, lo exótico, los sueños. Prosa profana y otros poemas. Salió en 1896. Fue una obra más colorida y sensorial. Lenguaje lleno de ritmo y musicalidad y referencia mitológica. Canto de la vida y esperanza. Salió en 1905, obra más madura y reflexiva. El poeta ya solo no busca la belleza, sino que reflexiona sobre la vida, el tiempo y el destino de la Hispanoamérica. El canto errante. Salió en 1907, reunió poemas escritos durante su viaje por el mundo. Muestra la visión del poeta como un viaje del espíritu. Poemas del otoño y otros poemas. Salió en 1910. Predomina la nostalgia y la reflexión sobre el paso del tiempo. Niebla. Niebla salió en 1914. Su obra más famosa, Unamuno, la llamó Niebla porque rompe las normas tradicionales. Tema: el protagonista Augusto Pérez descubre que el personaje fue creado por Unamuno, lo que plantea el conflicto entre realidad y ficción, vida y destino. San Manuel Bueno Martín. Salió en 1931. Obra breve y profunda. La obra trata sobre un sacerdote que pierde la fe en Dios, pero sigue predicando para mantener esperanza en su pueblo. Tema: esperanza entre conflicto y la fe y la razón. Albert Sánchez. Salió en 1917. Representa la historia bíblica de Caín y Abel. Tema: los celos, la envidia y el odio. La tía Tula. Salió en 1921. Relato de una mujer fuerte y moralmente rígida. Tema: la mantenida, el sacrificio y el deber. La metamorfosis. Salió en 1915. Su obra más conocida, narrada la historia de Gregor Samsa, un hombre que un día despierta transformado en un insecto. Tema: la alineación, la incomprensión familiar, la pérdida de identidad y la soledad. Es una metáfora de cómo la sociedad humaniza a las personas. El proceso. Publicado en 1925. Cuenta la historia de John Carr, quien es arrestado sin saber de qué se acusa. Representa la burocracia absurda y opresiva que controla al individuo. Tema: la culpa, la justicia, la falta de sentido de la existencia. El castillo. Publicado en 1926. Relata cómo John Carr intenta acceder a un misterioso castillo cuyo funcionario nunca lo atienden, en una metáfora de la lucha inútil del ser humano contra el poder de la incomprensión del mundo. América, también conocida como el desaparecido. Novela inalcanzable sobre un joven que viaja a Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero enfrenta una sociedad fría e indiferente. Tema: la búsqueda de libertad y sentido. Libro de poemas. Libro de poemas salió en 1921. Primer libro publicado. Reúne versos de juventud llenos de sentido
y naturaleza andaluza. Romance gitano. Romance gitano salió en 1928. Su obra poética más famosa. Mezcla el folclórico andaluz con el símbolo universal. Los gitanos simbolizan la libertad, la poesía y el destino trágico. Después de esta explicación sobre la literatura de inicios del siglo XX, vamos a seguir con el siguiente tema, expuesto por mi compañero Kevin Rojas, las vanguardias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Rojas y el tema que a mí me tocó fueron las vanguardias. ¿Qué es una vanguardia? Una vanguardia es un grupo o movimiento que se encuentra a la delantera, especialmente en el ámbito de las artes y la literatura, caracterizada por proponer ideas innovadoras y experimentales que rompen con lo establecido. Suele ser provocadoras, minoritarias al principio y critican los convenios y formas artísticas anteriores. Ahora, las vanguardias en la literatura se crearon en el siglo XX y rompieron con las tradiciones establecidas para experimentar con nuevas formas de expresión, lenguaje y temas. Rechazo de estéticas previas. Las vanguardias se opusieron frontalmente al realismo y al naturalismo, buscando romper con las formas literarias del siglo XX. Acompañado de esto van los nuevos movimientos. Surgieron movimientos como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo, cada uno con su propia visión de la arte y de la realidad. Otro de los autores destacados fue Tristán Tzara. Nació en 1896 y murió en 1963. Fue un poeta rumano, fundador del dadaísmo. Sus obras más destacadas fue La primera aventura celestial del señor Empirine y 25 poemas. Otro autor fue Luis Borges, nació en 1899 y murió en 1986. Fue un escritor argentino, considerado como uno de los más grandes escritores del siglo XX. Una de sus obras más importantes fue Ficciones y El Aleppo. Otro autor es Pablo Neruda. Nació en 1904 y murió en 1973. Fue un poeta chileno y Premio Nobel de Literatura en 1971. Una de sus obras más destacadas fue el 20 poemas de amor y una de sus canciones destacadas fue el Canto General. Otro autor destacado podría ser Guillaume Apollinaire. Nació en 1888 y murió en 1918. Fue un poeta francés y criticó el arte fundador del cubismo literario. Una de sus obras más destacadas fueron El Alcoholes en 1913 y El Callagramas, que fue en 1918. Otro autor destacado fue Andrés Breton. Nació en 1896 y murió en 1966. Fue un poeta francés, fundador del surrealismo. Una de sus obras más destacadas fue Los campos magnéticos y Nakha. Otro podría ser Mayakovsky. Nació en 1893 y murió en 1930. Fue un poeta ruso y dramaturgo, fundador del futurismo ruso. Una de sus obras más reconocidas es La nube en pantalones, hecha en 1915, y otra podría ser El misterio Dufo, hecha en 1918. Otra podría ser Ezra Pound. Nació en 1895 y murió en 1972. Fue un estadounidense, poeta y crítico del arte, fundador del imagismo. Una de sus obras más reconocidas es Ab Lump Specto en 1908.
este punto se me olvidó decirle a mi compañero Kevin que tenía que hacer resumen sobre las obras, entonces por eso anterior habían tantas, entonces acá no hay ninguna obra, entonces solo voy a poner el resumen en imagen y ya. Después de la explicación de las vanguardias, sigue el tema de la literatura contemporánea que me toca explicar a mí. ¿Qué es la literatura contemporánea? La literatura contemporánea es el conjunto de obras literarias producidas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Se caracteriza por reflejar las preocupaciones, valores, conflictos y transformaciones del mundo moderno y su posmoderno, tanto a nivel social como individual. Contexto histórico. La literatura contemporánea está marcada por los grandes cambios sociales, políticos, científicos y culturales ocurridos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Algunos de esos sucesos fueron: primero, segunda mitad del siglo XX, después de 1945. Fin de Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó devastado y surgió una profunda reflexión sobre la violencia, el poder y la condición humana. Guerra Fría. Estados Unidos versus la Unión Soviética. La tensión política y el miedo a la guerra nuclear marcaron el pensamiento de la época. Descolonización y nuevos países. Surgieron voces literarias de África, Asia, América Latina que expresaron identidades propias. Movimientos sociales. Feminismo, derechos civiles, juventud y contracultura influenciaron todos los temas y perspectivas literarias. Finales del siglo XX. Caída del muro de Berlín, 1989, y el fin de la Guerra Fría. El mundo entró en una nueva etapa de globalización y mezcla cultural. Avances tecnológicos, televisión, cine, computadores e internet empezaron a influir en la forma de contar historias. Crisis sociales y económicas generaron una literatura más crítica, introspectiva y experimental. Siglo XXI, actualidad, globalización e internet. La información se comparte al instante y surgen nuevas formas de literatura digital, blogs, redes sociales, fanfics. Problemas actuales: cambio climático, migración, desigualdad, identidad de género, tecnología y soledad moderna. Diversidad y multiculturalismo. Se escuchan voces de distintas culturas, minorías y perspectivas antes ignoradas. Contexto social. La literatura contemporánea está determinada por los profundos cambios que ha vivido la sociedad desde mediados del siglo XX hasta hoy. Algunos de esos sucesos sociales son: globalización y comunicación masiva. Las personas están más conectadas que nunca gracias a los medios de comunicación, el internet. Esto hace que las culturas se mezclen, pero también genera pérdida de identidad y problemas de desigualdad. La literatura refleja esta mezcla cultural y búsqueda de sentido en un mundo global. Diversidad y la lucha por la igualdad. Los movimientos feministas, LGTBQ+, indígenas y antirracistas han ganado visibilidad, y la literatura da voz a grupos antes silenciados, mostrando sus experiencias y luchas por la justicia social. Crisis y conflictos sociales. Las guerras, las migraciones, la pobreza, la violencia y la corrupción son temas frecuentes. Los autores denuncian las injusticias y muestran la realidad de los más vulnerables. Cambios de la familia y la identidad. La sociedad vive una transformación de los valores tradicionales y las relaciones amorosas y los roles de género. Las escrituras exploran la soledad y la búsqueda personal y el sentido de la vida en un mundo cambiante. La influencia de la tecnología y la vida urbana. Las grandes ciudades, las redes sociales, la inteligencia artificial y el consumismo son partes del entorno cotidiano. La literatura examina cómo estos factores afectan las emociones, la comunicación y la forma de pensar. Autores. Los autores más reconocidos de la literatura contemporánea son: primero, Gabriel García Márquez, Colombia, 1927 hasta 2014. Fue un novelista, periodista y guionista colombiano, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982. Es el principal representante del realismo mágico, donde lo fantástico se mezcla con la vida cotidiana. Obras más destacadas: Cien años de soledad, El amor en tiempos de cólera, Crónicas de una muerte anunciada. Segundo, Isabel Allende, Chile, 2 de agosto de 1942, sigue viviendo. Es una de las escritoras más leídas en lengua española. Sus obras combinan historia, política y emociones personales. Vivió el exilio tras el golpe de Estado militar de Chile en 1973. Obras destacadas: Las casas de los espíritus, Paula y Eva Luna. 3. Mario Vargas Llosa,
Perú, 28 de marzo de 1936. Vive actualmente. Novelista, ensayista y político peruano, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 2010, fue uno de los principales autores del boom latinoamericano. Obras destacadas: La ciudad de los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Cuarto, Roberto Bolaño, Chile, 1953 hasta 2003. Fue poeta narrador chileno. Su obra influyó profundamente en la literatura en español del siglo XXI. Mezcló lo literario, lo policial y lo existencial en sus obras. Obras destacadas: Los detectives salvajes, 2666, Amuleto. Quinto, Laura Ezequiel, México, 30 de septiembre de 1950, vive actualmente. Es una escritora mexicana reconocida por su estilo que mezcla amor, cocina y tradiciones. Su novela Como agua para el chocolate fue un gran éxito internacional y adaptada al cine. Obras más destacadas: Como agua para el chocolate, tan veloz como el deseo de Malinche. Resúmenes de las obras. Primer resumen: 100 años de soledad. La novela narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Todo comienza con José Arcadio Buendía y su esposa y prima Úrsula Alguarán, quienes fundan Macondo tras huir de su pueblo natal por un crimen. José Arcadio es un hombre obsesionado con el conocimiento y la alquimia, mientras que Úrsula representa el orden, la fe y la continuidad familiar. José Arcadio Buendía funda Macondo con la ilusión de crear la sociedad perfecta, y su curiosidad científica lo lleva a la locura y finalmente es atado a un árbol donde muere solo. Los descendientes de los Buendía repiten los mismos errores. Aureliano Buendía, hijo menor, se convierte en coronel revolucionario protagonista de múltiples guerras civiles, lo que le dejan vacío y desencantado. José Arcadio, hijo, es un joven impulsivo y pasional. Las mujeres como Úrsula, Amaranta y Remedios la Bella representan la lucha por el amor y la pureza o la resignación. Cada nueva generación de los Buendía llevan nombres repetidos: José Arcadio, Aureliano, lo que simboliza la repetición cíclica de los errores familiares y el destino. Los amores prohibidos, los incestos y las pasiones imposibles marcan a la familia. El último de la estirpe, Aureliano Babilonia, descubre que toda la historia de su familia estaba profetizada en uno de los pergaminos antiguos escritos por el sabio gitano Melquíades, cual finalmente los descifra y comprende que el linaje Buendía estaba condenado a 100 años de soledad y que su destino termina en el mismo instante en el que comprende su historia. Una tormenta destruye Macondo, borrando toda huella del pueblo y de la familia. Segundo resumen: el coronel no tiene quien le escriba. La historia transcurre en un pequeño pueblo de Colombia, pobre, lluvioso y lleno de censura política. El protagonista es un viejo coronel retirado que vive con su esposa enferma en condiciones de extrema pobreza. Durante años el coronel espera una carta del gobierno que le anuncia la llegada de su pensión de veterano de guerra, la cual fue prometida hace mucho tiempo y nunca llega. Cada viernes se viste con su viejo traje y va al puerto a esperar el correo, pero nunca hay carta para él. El coronel y su esposa sobreviven casi sin comida, viven con un gallo de pelea que pertenece a su hijo Agustín, asesinado por repartir panfletos políticos. El gallo representa la esperanza. El coronel cree que si el gallo gana la próxima pelea podrán ganar dinero y salir de la miseria. Sin embargo, su esposa enferma de asma ve el gallo como una carga, necesita venderlo para comprar comida y medicinas. Aún así, el coronel insiste en mantenerlo porque simboliza la dignidad, la fe y el futuro. Mientras tanto, los poderosos del pueblo, el alcalde, el médico, los comerciantes viven en la indiferencia y la corrupción, mientras el coronel mantiene su honestidad y esperanza, aunque todo parece perdido. Después de tantas semanas sin recibir la carta prometida, el coronel sigue confiando. Su esposa le pregunta desesperada qué van a comer hasta la pelea de gallo. El coronel responde que una de las frases más famosas de la literatura latinoamericana: mierda. Esta palabra no es grosería, sino un símbolo de rebeldía, orgullo y dignidad humana. El coronel prefiere seguir esperando con fe antes de rendirse. Crónica de una muerte anunciada. La novela cuenta, como su título indica, una muerte anunciada. Todo el pueblo sabe que van a matar a Santiago Nazar, pero nadie logra o quiere impedirlo. La historia está basada en un hecho real ocurrido en Colombia. Está narrada como una crónica periodística donde al narrar un amigo del muerto reconstruye los hechos muchos años después.
En un pequeño pueblo caribeño, la joven Ángela Vicario se casa con Bayardo San Román, un hombre rico y apuesto, pero esa misma noche Bayardo la devuelve a su casa porque descubre que no era virgen. Presionada por su familia, Ángela decide que el responsable de su deshonra es Santiago Nazar, joven alegre y de buena posición. Sus hermanos Pedro y Pedro Vicario deciden vengar el honor familiar y anuncian públicamente que van a matarlo. Desde temprano todo el pueblo sabe que los hermanos Vicario planean matar a Santiago. Ellos incluso pasean con los cuchillos afilados y le dicen a todos lo que harán, pero nadie hace nada concreto para impedirlo. Algunos piensan que es una broma, otros creen que alguien más avisará. La autoridad actúa tarde y Santiago no se entera del peligro hasta casi el final. Finalmente los hermanos Vicario lo asesinan brutalmente a cuchilladas al frente de su casa, cumpliendo lo que habían anunciado desde el amanecer. Años después el narrador regresa al pueblo para reconstruir los hechos, descubre que nadie estaba seguro de la culpa de Santiago, incluso Ángela Vicario parece no tener razón clara para haberlo acusado. Con el tiempo Ángela se convierte en una mujer madura y escribe cartas de amor a Bayardo San Román durante años hasta que regresa a buscarla. Cuarta obra, el amor en los tiempos del cólera. La novela cuenta una historia de amor imposible que dura más de 50 años entre Florentino Ariza y Fermina Daza, en una ciudad caribeña inspirada en Cartagena de Indias. Cuando son jóvenes, Florentino Ariza, un muchacho pobre, tímido y soñador, se enamora profundamente de Fermina Daza, una bella joven de familia cómoda. Se enamora por cartas y miradas furtivas, pero nunca tiene un contacto real. El padre de Fermina, Lorenzo Daza, se opone a la relación y le envía lejos para separarla de Florentino. Unos años después, cuando se encuentra Fermina, comprende que su amor adolescente fue una ilusión y decide casarse con el doctor Juvenal Urbino, un hombre culto, rico y respetado que simboliza el progreso y la modernidad. Florentino queda devastado, pero promete esperarla toda la vida. Durante los siguientes 51 años, 9 meses y 4 días, permanece fiel a su amor por Fermina, aunque tiene numerosos romances y aventuras con otras mujeres, más de 600 según la novela. Mientras tanto, Fermina y el doctor llevan una vida de matrimonio estable, aunque con altibajos. Juvenal Urbino dedica su vida a combatir el cólera y a mantener el orden en una sociedad cambiante. Cuando el doctor Urbino muere trágicamente al caer de una escalera mientras intentaba atrapar a su loro, Florentino ve su oportunidad y el mismo día de su funeral se presenta ante Fermina y le dice: he esperado esta oportunidad durante más de medio siglo para repetirle mi juramento de fidelidad eterna y amor para siempre. Al principio Fermina lo rechaza con furia, pero poco a poco, con el paso del tiempo, las cartas renacen entre ellos y una nueva forma de amor, más madura, serena y libre. Ya ancianos, Florentino y Fermina deciden realizar un viaje en barco por el río Magdalena. Para evitar que nadie los moleste, Florentino ordena izar la bandera amarilla del cólera, lo que impide que el barco sea abordado en los puertos. Cuando el capitán les pregunta si desean regresar, Florentino responde con una frase que cierra la novela: toda la vida. El barco sigue navegando sin rumbo, símbolo del amor eterno más allá del tiempo y de la muerte. Quinto resumen: La ciudad y los perros. La novela narra la vida de los jóvenes cadetes en el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, Perú, explorando la violencia, la corrupción y la rigidez del sistema militar. La historia crítica a la sociedad peruana y sus estructuras de poder a través del microcosmos del colegio. Los protagonistas son un grupo de cadetes que viven bajo un sistema autoritarista y jerárquico donde la obediencia y la violencia son la norma. Sexta obra, Violeta del Valle. La historia está narrada en forma de una larga carta que la protagonista Violeta del Valle dirige a alguien a quien ama profundamente. Nace en 1920 en un país sudamericano no nombrado, justo en el momento de una tormenta y en plena epidemia de la gripe española. Es la primera niña en una familia que hasta entonces ha tenido 5 hijos varones. Su infancia se ve marcada por la prosperidad de su familia, pero también por los grandes cambios históricos: la Gran Depresión, las dictaduras latinoamericanas, derechos de la mujer y finalmente otra pandemia en 2020. La familia de Violeta pierde su fortuna y debe mudarse a la zona rural, donde ella crece, se enamora, se desilusiona, sufre pérdidas profundas, lucha por su independencia, presencia el paso del tiempo, tanto personal como social, hasta llegar a una edad avanzada. Séptimo resumen: La vorágine.
Arturo Cova es un poeta joven de Bogotá inquieto, amante de la libertad y mantiene una relación con Alicia, una joven de familia acomodada. Para evitar que Alicia se case con un terrateniente que le ha impuesto, ambos deciden huir hacia los llanos orientales como un acto de rechazo al matrimonio obligado. En el tránsito conoce al llanero Fidel Franco y su esposa Griselda, a quienes los acogen en el Hato La Mariposa. Aquí Arturo se adapta a la vida rural, pero el conflicto acecha porque un hombre sin escrúpulos, Narciso Barrera, interviene y rapta a Alicia y a Griselda. A partir del rapto, Arturo y Fidel y otros deciden internarse en la selva amazónica para rescatar a las mujeres. Se adentran en un territorio inhóspito donde la selva es protagonista, la humedad, los ríos, fauna y la flora, y sobre todo la violencia, la explotación del caucho, el comercio, la esclavitud de los trabajadores. Allí conocen a Clemente Silva, un viejo que también se ve atrapado por la selva, que narra su experiencia del sufrimiento de los caucheros y sirve como un testimonio de la crueldad del sistema. Durante este tramo Arturo va transformándose en un fugitivo romántico al enfrentarse a la selva, al sistema, al horror humano, a la naturaleza que devora. Alicia, embarazada, lucha para sobrevivir en ese ambiente salvaje. El grupo logra encontrar a Barrera en un enfrentamiento final. Arturo lo mata, Alicia da a luz un hijo prematuro, pero la novela no concluye con un rescate victorioso. Más bien el epílogo informa que Arturo y Alicia y otros desaparecieron en la selva. Ni rastro de ellos, los devoró la selva. La victoria sobre Barrera parece efímera frente al poder de la selva y del sistema del caucho. Los personajes quedan atrapados no solo física sino moral y existencialmente. Octavo resumen: Cumbres Borrascosas. Lockwood alquila una casa cerca de Cumbres Borrascosas, la morada de Heathcliff. Durante su estancia visita Cumbres Borrascosas se encuentra un ambiente hostil y sombrío. Durante diarios y notas que insinúan un pasado tormentoso y apasionado, aquí comienza la historia de los Archon y los Heathcliff a través de los relatos de Negin Dea. El señor Herschel trae a la casa a Heathcliff, un huérfano encontrado en Liverpool. Heathcliff se vuelve muy cercano a Catherine Archway, desarrollando un amor profundo desde la infancia. Hindley, celoso y resentido, maltrata a Heathcliff, especialmente después de la muerte de su padre. Catherine y Heathcliff son inseparables, compartiendo aventuras y travesuras en Cumbres Borrascosas, pero sus diferencias sociales se harán evidentes con el tiempo. Catherine visita a Trus Cross Grange, un hogar de los Linton, y queda impresionada por su refinamiento. Se enamora de Edgar Linton y decide casarse con él, a pesar de su amor por Heathcliff. La decisión hiere profundamente a Heathcliff, quien desaparece durante 3 años. Hindley, cada vez más alcohólico y cruel, cae en la ruina. Heathcliff regresa como un hombre rico y poderoso, decidido a vengarse a quienes lo humillaron. Empieza a comprar propiedades, incluyendo Cumbres Borrascosas, consolidando su dominio sobre Herschel y los Linton. La casa de Isabella Linton, no por amor sino por humillar a Edgar. Isabella sufre mucho y finalmente escapa, aunque con consecuencias trágicas. Heathcliff también maltrata a Hindley, acelerando su declive hasta la muerte. Catherine enferma y muere poco a poco, después de dar a luz a Catherine Linton, la hija de Edgar. Heathcliff queda destrozado y obsesionado con su recuerdo. La relación de amor entre Catherine y Heathcliff se convierte en un amor trágico marcado por la pasión y la destrucción. Heathcliff continúa su venganza, controla la vida de sus hijos, de Catherine y Edgar, así como la de Harrington Archway, hijo de Hindley. Harrington es inicialmente ignorante y rudo, víctima de la manipulación de Heathcliff, pero finalmente se redime gracias al amor de Catherine Linton, hija de Edgar. Heathcliff sigue obsesionado con el recuerdo de Catherine y finalmente muere solitario y atormentado, buscando reunirse con su amada en la muerte. Noveno resumen: La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es un barrio de Río de Janeiro construido como solución habitacional para la pobreza extrema. Los niños crecen en un entorno de violencia, con poca educación y escasas oportunidades. Desde pequeños muchos se involucran en robos, pandillas y actos violentos, aprendiendo a sobrevivir en la calle. Buscar, sin embargo, trata de mantenerse alejado del crimen y
sueña con algo mejor a través de la fotografía. C pequeño, antes llamado Daniño, es un niño cruel y violento que rápidamente se convierte en líder de la pandilla más temida. Con Bene como amigo cercano cometen robos, extorsiones, asesinatos, considerando el control de C sobre el barrio. La amistad de C y Bene se rompe por la ambición y el deseo de C. Se muestra cómo los jóvenes reproducen la violencia que ven en adultos y autoridades corruptas. La novela describe el tráfico de drogas y la lucha entre facciones en la ciudad de Dios. La violencia se vuelve extrema, asesinatos, secuestros y represalias marcan la vida diaria de los habitantes. Buscapé, siendo testigo de la brutalidad constante, decide documentar la realidad del barrio con su cámara, buscando escapar de la fatalidad de la violencia. Los personajes secundarios muestran distintas estrategias de supervivencia. Algunos se unen en las pandillas, otros tratan de salir y otros caen víctimas de la violencia. La novela evidencia cómo la pobreza y la falta de oportunidades perpetuas el ciclo de violencia. La vida de los niños está marcada por la violencia desde el principio y el crimen aparece la única vía para sobrevivir o ascender socialmente. La historia culmina mostrando que incluso aquellos que buscan escapar como Buscapé llevan las marcas de la violencia en sus vidas. Después de esa corta explicación sobre la literatura contemporánea, vamos a pasar con el último tema de nuestro video, la literatura actual, explicado por nuestro compañero Gismar Mercado. Muy buenas tardes, mi nombre es Gemma André Mercado Fontecha y les vengo a hablar sobre el tema de la literatura actual. La literatura actual es toda la producción escrita desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Refleja la realidad moderna donde sus características son la globalización, donde se encuentra la tecnología, las redes sociales y la crisis ambiental, donde se encuentran también los conflictos sociales y la búsqueda de identidades caracterizadas por la mezcla de estilos y géneros. La libertad también es creativa y la aparición de nuevas voces, donde encontramos los jóvenes, mujeres, comunidades diversas o autores del mundo entero. En la literatura actual podemos encontrar también los contextos históricos, donde en primer punto está el panorama general. En el panorama general podemos encontrar las globalizaciones, donde las obras circulan más rápido por todo el mundo, donde un autor puede ser leído en varios idiomas, gracias al Internet y las editoriales internacionales. También en el panorama general podemos encontrar las revoluciones digitales, donde el Internet cambia la forma de escribir, publicar y leer, donde aparecen blogs literarios, novelas en línea, ficción, audiolibros y blogs. Y también podemos encontrar las crisis, los conflictos globales, cuando fue el atentado del 11 de septiembre del 2001 en las guerras del Medio Oriente, donde las migraciones masivas, el cambio climático y la pandemia del COVID-19 se reflejaron en muchos textos. También vamos a encontrar el cambio generacional, donde nuevas generaciones de autores nacidos en la era digital escriben con lenguaje más directo, mezclados, registrados, donde ahí se pueden encontrar las poesías, las redes narrativas, con música o videojuegos. También podemos encontrar por segundo punto unos rasgos principales de la literatura del siglo XIX. En el siglo XIX vamos a encontrar las hibridaciones de géneros donde se mezclan las novelas crónicas, poesías, ensayos, testimonios, en ejemplo, novelas que parecen diarios o redes sociales. También podemos encontrar la autoficción, donde fueron los escritores usados en su propia vida como parte de la historia, como si fueran personajes de sí mismos. También estuvo el realismo crítico, donde muchos autores trataron la sociedad contemporánea, la desigualdad, la violencia y los problemas políticos. La diversidad de colonialidad, surgieron voces indígenas, afrodescendientes, feministas que cuestionaron el canon tradicional. Eclópticas y el futuro, el cambio climático, las relaciones del ser humano con la tecnología y la naturaleza son temas frecuentes. La literatura digital fueron algunos textos nacidos directamente desde el Internet que influyeron hipervínculos, videos o interacción con el lector. Entre los contextos sociales, donde se encuentra una sociedad digital que la aparición en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikToks cambiaron de manera de difundir a consumidores de la literatura.
También nacieron los booktubers y booktokers que recomiendan libros que crearon comunidades de lectores jóvenes que se popularizaron formatos cortos. Ejemplo como la poesía breve, los microcuentos, frases virales o narrativas por entregas. También vamos a encontrar los movimientos sociales, donde el feminismo impulsó una ola de escritoras que reivindicaron la voz femenina, denunciaron la violencia de género y la diversidad social, sexual y racial, donde creció la literatura y la antirracista. También vamos a encontrar la memoria y la verdad, donde en América Latina muchos escritores recuperaron sus historias de dictadura, desplazamientos o conflictos armados. En el contexto también vamos a encontrar la globalización y migraciones, donde millones de personas se mueven por el mundo, que eso hace surgir literaturas del exilio, del desarraigo y la identidad híbrida, donde los autores ya no permanecen en una sola nación, sino que viven entre culturas, lenguas y fronteras. También podemos encontrar las críticas sociales, donde los ríos reflejaron su desigualdad, su economía y la corrupción, como también los cambios climáticos, consumo excesivo y tecnología deshumanizadora. La literatura se convierte en una forma de resistencia y denuncia frente a los abusos del gran poder. Los lectores también contemporáneos son más activos, que opinan, reseñas, crean foros y factions. También exigen historias más diversas y representativas, donde hay, en cambio, los hábitos de lectura, menos papel y más digital, con fragmentos. Muchas gracias. Y eso sería todo sobre el contexto histórico y sobre el contexto social. Y en el tercer punto les vengo a hablar sobre las obras más reconocidas de la literatura actual, donde podemos encontrar a Valeria Wiesel, donde fue una escritora mexicana nacida en México en 1993, siendo reconocida por sus grandes obras. Nació el 16 de agosto de 1983 y está casada con el gran escritor mexicano Álvaro. Una de las grandes obras de Valeria Wiesel fue Los Ingrávidos y El desierto de Sonoro, donde también podemos encontrar a Mariana Enríquez, donde fue una escritora y periodista argentina nacida en Buenos Aires en 1973, siendo reconocida por sus grandes obras. Una de sus grandes obras fue Las cosas que perdimos en el fuego, nuestra parte de noche. También podemos encontrar a Sally Rooney, donde fue una escritora irlandesa conocida como Conversaciones entre amigos y gente normal. Nació en el año 1991, del 20 de febrero en Irlanda, y una de sus grandes obras fue Gente normal y Conversación entre amigos. También podemos encontrar a Margaret Atwood, donde fue una escritora canadiense nacida en 1939, siendo reconocida por sus grandes obras que abarcó en las poesías y ensayos y ficciones. Nació en Ottawa el 18 de noviembre de 1939, siendo la tercera hija de Killian Margaret. Una de sus obras más reconocidas de Margaret Atwood fue El cuento de la criada y los testamentos. Y por última hora también podemos encontrar a Haruki Murakami, donde fue un escritor y traductor japonés. Nació en Kioto, siendo reconocido por sus grandes obras que mezcló el realismo y el surrealismo, a pesar de que empezó siendo un corredor deportista profesional. Muchas gracias, y esas son las obras de la literatura actual más reconocidas. Y por cuarto y último punto les vengo a hablar sobre la literatura actual desde el año 2000 al 2025, siendo las obras más reconocidas. En primera hora tenemos The Underworld Railroad, donde fue escrita en el año 2016 por Colson Whitehead, donde su gran obra trató de una reimaginación alegórica del sistema de fuga de esclavos en los Estados Unidos, donde la vía férrea subterránea se vuelve literal. La obra articula de modos simultáneos un intenso testimonio histórico y una fábula sobre la libertad, desplegando una narrativa que critica el legado racial y una estructura de un gran país.
Por segunda hora tenemos a Omegoing, donde fue escrita en el año 2016 por Yagyasi, donde su gran obra trató de abarcar 8 generaciones desde Ghana hasta Estados Unidos, donde articuló 2 líneas de descendencia que partieron de 2 hermanas separadas por un comercio de esclavos, una panorámica monumental sobre la diáspora africana, la identidad y la memoria histórica. Por tercera hora tenemos Las aventuras de la China Irón, donde fue escrita en el año 2017 por Gabriela Cabezón Cámara, donde siendo resumida su gran obra trató de una reescritura feminista y postcolonial del clásico argentino Martín Fierro. Esta vez desde la voz de la China Margariana, la novela problematizada el imaginario nacional, el género nacional y la corporalidad en el ámbito de la pampa. Por cuarta obra tenemos a Sea of Story en el año 2018, escrita por Richard Powers, donde su gran obra en resumen escribió una estructura narrativa coral e innovadora, donde árboles centenarios, activismos ecológicos y vidas humanas entrelazadas operan como metáfora y argumento, donde reflexionaron sobre la temporalidad geológica, la interconectividad y la crisis ambiental. Por quinta obra tenemos La lectura fácil, donde fue escrita por el 2018 y fue escrita por su gran autor Cristian Morales, donde su gran obra trató de múltiples voces narrativas, donde una novela examinó la discapacidad intelectual de las migraciones sociales y el lenguaje normativo radical en forma de contenido y cuestionan las estructuras de poder normativo en la sociedad contemporánea. La sexta obra se llama El infinito en un junco, donde fue escrita en el año 2019 por Irene Vallejo, donde su obra trató de un ensayo literario histórico que recorrió la historia de un libro y la lectura desde la antigüedad hasta la era digital, donde articuló la erudición y narrativa para reflexionar sobre el poder de la palabra escrita, la memoria y la cultura de la vida. Por séptima hora tenemos a Transcendent Kingdom, donde fue escrita en el año 2020 por Yagyasi, donde en resumen su gran obra trató de una novela abordada sobre la ciencia, la fe, la pérdida y la identidad africana-americana a través de la historia de una investigadora en neurociencia que regresa al sur de los Estados Unidos para confrontar su pasado familiar, marcando por la adicción y la muerte. Por su octava obra se llama The Book of Desesperanza, escrita en el año 2014 por Ibtissam Assem, donde su gran obra resumida trató de originalmente un árabe en el año 2014. Su traducción ha ganado visibilidad reciente imaginando la desaparición simultánea de todos los palestinos en Israel y explora las ficciones de la memoria, el desarraigo y la incivilidad política. La novena obra es Mi Struggle Series, escrita en el año 2019 a 2011, donde su escritor fue Karl Ove Knausgård, donde en resumen su gran obra trató de una serie autobiográfica monumental que difuminó los límites entre vida y escritura. El autor examinó su yo íntimo de la familia, la banalidad y el tiempo con un detalle casi documental, generando una reflexión sobre la trivialidad y la trascendencia en lo cotidiano. Décima y última obra, The Monkey Voice, en el año 2001, escrita por Jordan y Fueco, donde se resume su gran obra escrita, que trató sobre un imaginativo reciente, una literatura contemporánea fantasiosa de una novela de fantasía y cultura africana, que combina mitología y yoruba transfeminiendo y aventurando juvenil en un contexto globalizado. Muchas gracias y esto es la literatura actual.
Bueno, ya para terminar nuestra presentación, quisiera dar las gracias por su atención. Lamentablemente nuestro proyecto se nos fue un poquito de largo, es demasiado temas que no se pueden resumir más porque si no quedarían incompletos, entonces pues, eso dura casi más de una hora y quisiera dar las gracias por eso.